industriales, diferentes productos, donde el eje ya no es solamente Inglaterra, sino que pasa a Alemania, donde no se produce hierro, sino que se produce acero, donde el combustible no es el carbón, Inglaterra, sino que es el petróleo, tercer mundo, las colonias, donde aparece la energía eléctrica, aparece toda una serie de avances muy importantes. Sobre todo aparece la industria química con nuevos productos y la industria farmacéutica. Y ahí ya aparece la etapa final, como lo escribe Lenin en su libro, que es el imperialismo. Este imperialismo, dentro de lo que había sido Adam Smith, la División Internacional del Trabajo, nosotros, el mundo periférico, produce materias primas y le compramos manufactura en primer momento a Inglaterra. ¿Cómo? Y perdíamos. Sí, es más, sí, hemos vuelto a ese modo de producción. Es más, bueno, se incorporan nuevos protagonistas, es decir, la primera revolución industrial se da en el 1700, en el siglo XVIII en Inglaterra, la segunda se da en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. Aparece todo un cambio muy importante y con la Revolución Francesa yo estoy tocando algunas cosas que ya vimos. Sí, está bárbaro. Si tienen alguna duda me interrumpen, me aportan. Podemos volver a al auge de la cierta clase. Eso iba, exacto. Y aparece en la Revolución Francesa la alta burguesía. La alta burguesía. En Francia tenemos dos revoluciones más. Es más, siempre digo que todo el mundo cree que el cuadro de Lacroix, corregime, es de la revolución de 1889 y no, es la revolución del 30. En la revolución del 30 ahí aparece la baja burguesía, por eso teníamos a nuestro común amigo Luis Felipe, el rey burgués. Después, en la tercera revolución, que es la del 48, cuando en toda Europa hay guerras civiles, hay revoluciones, hay movimientos de independencia y movimientos tipo comuneros, con ideas anarquistas, socialistas y marxistas. Todavía el comunismo no existe como partido político. La palabra comunismo viene del siglo XVIII, pero se va a consolidar más adelante. Y en esta Revolución Francesa del 48, que da lugar a Luis Napoleón III, ahí aparece el campesinado como sujeto. Marx predijo que los países más desarrollados, marca una línea histórica que arranca del comunismo primitivo, las pequeñas comunidades, la esclavitud, hablo de modo de producción, la esclavitud, que podemos tomarla hasta el Imperio Romano, tanto el Imperio egipcio, el hitita, la ciudad de Sumeria, todas las civilizaciones de Oriente, Roma y antes Grecia y el Imperio Helénico eran esclavistas, esclavos que tomaban prisioneros. Y esclavo viene de la palabra eslavo, porque el Imperio Romano esclavizaba a las tribus eslavas. El modo de producción esclavista, después viene la Edad Media, que dura nada más que 1000 años, 10 siglos, que viene el modo de producción feudal, la servidumbre. Están los que trabajan, los que pelean y los que rezan. Así está dividida la sociedad. Y después aparece el capitalismo. Y Marx decía que los países más avanzados, Inglaterra, Francia y Alemania, iban a derivar directamente en el comunismo, en el marxismo. Los países que hicieron marxistas eran países campesinos, como Rusia, como China, como todos los países del Lejano Oriente, como Cuba, no eran países industrializados. Bueno, en este proceso acá vamos a tener diferentes, es un proceso histórico. Y yo siempre hablamos con Laura, el arte, las expresiones artísticas, sea literatura, sea el cine, sea las artes estéticas, a veces adelantan, a veces no, a veces, pero más o menos tiene una influencia. No es tan directa, pero la influencia está. Y también tiene una influencia con la parte tecnológica, que por ahí nombró la fotografía. En este cambio vamos a tener una Europa donde vamos a tener modo de producción medieval hasta bien entrado, casi terminando el siglo XIX. Caso de Rusia, el caso de Polonia, el caso de Alemania, tenemos el Imperio Austrohúngaro, tenemos modo de producción por servidumbre hasta 1850, 1890 en Rusia, con Alejandro I,
que llega a abolir la servidumbre. En este cambio grande que tenemos aparecen nuevos sujetos. Y aparece justamente esta burguesía, la baja burguesía, lo que nosotros tenemos como clase media, y la alta burguesía, que va a cambiar tanto las letras como todas las artes. ¿Por qué? Porque tiene una nueva demanda, otro tipo de demanda, y quiere legitimar la alta burguesía a través de la cultura, fuese cual fuese, su estatus. Entonces, esta burguesía demanda otro tipo de retrato, otro tipo de cuadro, y vamos a tener que en el Reino Unido, en menos de 10 años, las bibliotecas se multiplican por 10, a partir de 1850. Lo mismo pasa con las galerías y los talleres de arte. Lo mismo pasa con los museos, que tenemos museólogas por ahí. Los museos en este momento crecen. ¿Por qué? Porque la burguesía, tanto alta como baja, estas diferentes clases medias, consumen. Aparece la ópera, aparece toda una expansión cultural que es producto de esto. Nosotros después vamos a ver en detalle. Por otro lado, aquí estamos hablando ya, primero hablé de la paz armada, ahora estoy hablando de la Belle Époque, la bella época, donde hay un crecimiento económico, pero crecimiento económico y poblacional, porque este positivismo, esta ciencia, extendió el nivel de vida. Por eso en Europa, en 1870, había 290 millones de habitantes. 40 años después, en 1910, había 435. Se alargó la esperanza de vida, se alargó el nivel de vida. La clase obrera inglesa deja de ser una clase paupérrima ya a finales del siglo XIX para tener ciertos derechos, ciertas ventajas. Ya poco a poco va apareciendo una salud y educación pública en toda Europa, en el siglo XIX, dentro de este positivismo, escuela primaria obligatoria, laica, dentro de lo que es el positivismo, hay una expansión cultural muy grande y una incorporación de sujetos que antes estaban en la marginalidad, o estaban perdidos en el campo, o estaban en la pobreza total. Se están incorporando nuevos sujetos, sobre todo va creciendo la clase media. Y esta es la Belle Époque de los cafés, de los cabarets, de Moulin Rouge y de todas las artes en general. También tenemos a Dickens y varios escritores más conservadores que están viendo que este cambio deja excluidos, sobre todo a los niños. Alguien de ustedes aportó, Mary, no me acuerdo, la escritora de Mujercita, alguien me mandó el mensaje, que están viendo excluidos estos niños que quedan fuera del sistema. También lo está viendo McTwain, cuando escribe Príncipe y Mendigo, cuando escribe Oliver Twist, ¿y era la otra? Oliver Twist. Hay justamente una preocupación. Por eso Laura mostraba en la clase anterior las espigadoras, temas que antes no se trataban. Este cambio tan grande está sostenido este crecimiento económico con lo que es el colonialismo, que es el otro nombre, la expansión colonial. A partir de 1830, ya Francia dice que Argelia es francesa y es parte de Europa. Yo siempre creí que estaba en África, ¿vos? Y después los mataron. Es decir, pelearon para Francia y después lo mataron. La guerra de independencia argelina, no recuerdo el número, murió varios millones de argelinos. Terrible. Bueno, y para que le doy la nota histórica, todos esos torturadores de la guerra de Argelia vinieron al gobierno de Onganía. Exacto. Hubo una gran colonia de argelinos que vinieron de Argentina. Claro, que fueron entre Ríos y Uruguay, los Pieds Noirs le decían. Los Pieds Noirs, Exacto. cuando fracasaron, no estaban acostumbrados que tenían los negros que trabajaban y acá no los que Sí. se fueron mucho a Mar del Plata. Sí, y en Uruguay también hay. Los Pierre Cornell vienen de aquellos Pieds Noirs de Formosa. Claro, inclusive, sí, pues lo reubicaron en esa época, 50, 60, no digamos negro porque es peyorativo, digamos pueblo africano, afrodescendiente. Pero no eran tan oscuros. No era mediterráneo. No, Black Lives Matter. Cambió en Estados Unidos, ahora se habla de negro. Claro, sí, pero
¿Sabe qué pasa, señora? Estados Unidos es un país racista, donde todavía cuando usted entra le preguntan de qué raza es. La Argentina de 50 años que se sabe que la raza no existe. Raza tienen los animales, no los seres humanos. Entonces yo no voy a hacer... Está hablando de negro, no de afroamericano. Claro, porque si no, ¿qué tenés que decir? Caucásico, eslavo. No, se usa la palabra afroamericano. En el mundo europeo, y acá se usa la palabra afrodescendiente, porque demuestra que no es un migrante natural, sino que obligado por la esclavitud. El afrodescendiente son los 80 millones de africanos, que más de la mitad murió en el camino, que fueron saqueados, secuestrados de Europa, de África y los fueron Eso en traídos. Estados Unidos, pero por ejemplo, todos los argelinos, que primero eran argelinos, que metieron, y ahora van a Europa, que se supone que los tienen que considerar, también los mandan. Sí. Bueno, volviendo a este momento, lo que estamos hablando ahora son las consecuencias que 200 años después nos dejó la colonización. Porque entre 1888 y 1885 estuvo la Conferencia de Berlín, donde un grupo de europeos con un lápiz y una regla se dividió en África. Por eso, todos los conflictos, empezando por el de Ruanda, todos los conflictos que hay en África, Sudáfrica, ¿y por qué? Porque ellos se dividieron de acuerdo a donde ocuparon, y había diferentes nacionalidades, diferentes culturas que terminaron enfrentando. Y el viejo dicho inglés, dividir para reinar, cuando los ingleses llegan a la India, ellos toman el sistema de casta, que antes no era más rígido, a una casta que no tenía el poder político, la levantan y se explota el resto. Por eso, y un país donde convivieron 9 siglos musulmanes con hinduistas en paz, en menos de un siglo terminaron más de 50 millones de muertos, que fue la independencia de lo que es la península de Bengala, que es lo actual India y Pakistán. Entonces, justamente en ese proceso de colonias vamos a tener un montón de guerras, montonazos de guerras. Yo las anoté, algunas conocidas, otras no conocidas. Vamos a tener la guerra franco-prusiana en el 70-71, que es la que va a dar lugar a la Comuna de París, la guerra turco-rusa, la guerra del Pacífico en Perú, la guerra de los Boers, que es en Sudáfrica, cuando los colonos, Boers quiere decir campesinos, cuando Inglaterra se queda con Sudáfrica y pelea contra los pueblos y los colonos de origen holandés, ahí se crea el arma más letal del hombre, que es el campo de concentración. Se crean las 2 guerras Boers, el arma de exterminio más letal que existe, la crearon los ingleses. Después tenemos la guerra chino-japonesa, 94-95, y tenemos la guerra de la que nadie habla, que es la más importante de todo, que es la guerra hispanoamericana, por lo cual Estados Unidos, con un falso ataque a un buque norteamericano, se queda con Cuba, con Puerto Rico, con Guam, con las Islas Crismas, las Islas Marshall y las Islas Filipinas. Después viene la guerra norteamericana-filipina. ¿Cómo? Se queda con California luego. No, eso fue anterior. No, lo vende. No, eso no, California lo invade. Es decir, esa es la etapa de Estados Unidos, no tiene que ver con esto, cuando se queda con el 50% de México. Primero con Texas en la década del 30, 1830, y 1840 y pico se va quedando con los nuevos estados más ricos de Estados Unidos, que son California, son 9. Todo eso. Pero los compra. No, paga una indemnización de guerra. Paga una indemnización de guerra, no los compra. ¿No fue Porfirio Díaz? ¿Cómo? ¿Porfirio Díaz no fue? No, ya no, Porfirio Díaz es 1880-1910. No, eso fue. Lo que vamos a tener dentro de este periodo a Maximiliano I, que es el emperador austrohúngaro. En Brasil. No. En México. México. Tenemos el emperador Pedro I, Pedro II, pero eran de la Casa Braganza, que se separan los 2 imperios. Imperio portugués del Imperio brasileño. Pero dentro de este tema colonial, vamos a tener todas estas guerras que van a terminar con la división de África y Asia en manos de unos pocos. De norte a sur, de Egipto hasta Ciudad del Cabo, Inglaterra, el mapa azul, el mapa rojo,
Y el mapa azul, todo Francia, que empieza Marruecos, que llega hasta Sudán, todo. Italia también tuvo su... Italia tuvo su intento en Libia y en Libia, que Abisinia. lo mandaron a mi abuelo a los 19 A años. Abisinia lo mandaron a su abuelo o a Libia. No, a Libia. Bueno, pero Libia es de la época de Mussolini y Abisinia es la guerra de 1890. Hubo dos Dieron guerras. una medalla, pero mi abuelo... Sí, fue terrible eso. Sí. Bueno, ¿qué es lo que nos da? Este capitalismo, su fase superior al imperialismo, tenemos una Europa que se multiplica la cantidad de habitantes, multiplica la producción, yo que tengo todos los datos estadísticos aburridos, crece tecnológicamente, pero en base a qué? Al saqueo que hace de África, porque ya sea por colonia, protectorado, toda África y toda Asia producía materias primas para Europa. ¿Ustedes vieron que la población africana vino unas telas todas brillosas? ¿Saben dónde estaba hecha? En Londres. Si eran textiles, sí, era otro tipo de tela que no era tecnología de esos pueblos. Es más, un historiador africano dice, nosotros entramos en la etapa colonial con una asada de hierro, que fundábamos nosotros, y terminamos la época colonial con la misma asada de hierro, pero era inglesa. Sí, O sea que no. sí. Todo esto va a llevar a una etapa de oro, un crecimiento, la Belle Époque, una ampliación de la cultura y también este positivismo, este crecimiento de la técnica van a aparecer el acero, que es un metal nuevo, que es una aleación, nuevos materiales y va a aparecer industria química. Dentro de la industria química van a aparecer los carbonatos, los plásticos, un montón de materiales nuevos que van a transformar. ¿En qué año? Y esto es del 870 hasta 1914. Es más, van a aparecer armas químicas. Sí, eso sí. Sí, ya aparecen, sí, ya en 1880 había armas químicas y se usan por primera vez en Europa, porque siempre decimos por primera vez. Decimos, primer bombardeo de Guernica, que se llama Guernica, primer bombardeo de población civil, fue una Abisinia por los italianos. Lo que pasa es que como es un pueblo africano, no se lo cuentan. Porque esa concepción que todos tenemos, porque fuimos todos educados como egocéntricos, por eso lo que dice la señora, hay cosas que no se estudian y todavía tenemos que quitarnos, que nos cuesta, algunos conceptos que son racistas que vienen de arriba, que escuchamos en televisión, que escuchamos en un montón de lugares, que están mal. Que todos los tenemos, fuimos educados así, pero bueno, cada uno hará su reconstrucción como pueda o como quiera. Bueno, todos estos cambios van a traer una ampliación del mercado cultural en general y nuevos materiales y un nuevo sujeto. ¿Señorita? Bien. Gracias, Eduardo. En relación a lo que estaba hablando Eduardo, vamos a ir un cachito para atrás, porque nosotros en la última clase nos quedó ver algunas placas del impresionismo, que es algo importantísimo, porque se acuerdan lo primero que vimos, que fue el realismo. ¿Se acuerdan? Courbet, todos los que fueron la semilla, digamos, los primeros rebeldes, como Courbet, que hizo el salón aparte, se hizo el salón para él, y de esta actitud, porque es un gesto rebelde, un gesto, sí, rebelde, que está justamente contextuado en lo que decía recién Eduardo, que lo que vimos otra vez, que Millet, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Era ir afuera, ese era el gesto extraño para esa época, con su caballete, ir afuera o con su croquis a retratar, a representar a esta clase que era el campesinado. El campesinado de las espigadoras, lo que nombró Eduardo. Justamente esta clase que hacía el trabajo más arduo, que era el trabajo del campo. Luego del realismo, recuerdan que pasamos al impresionismo, también con un paso contextual también, que tiene que ver con que, como dijo Eduardo también, empieza a aparecer la demanda de la clase burguesa, que empieza a crecer de a poquito, y es una clase burguesa que vive del comercio, oferta-demanda, básico. Ahí entonces empieza a aparecer otro tipo de arte,
los artistas empiezan a mirar por otro lado, confirman y hacen, se afirman en esta expresión y en este gesto que habían tenido en la época realista de ir a trabajar afuera, pero ya lo que van a representar ya no son aquellos campesinos, sino que son, como se acuerdan de la clase pasada, las óperas, que bien dijo Eduardo, las reuniones, los almuerzos campestres, las reuniones, el ballet, la ópera. Y como yo les decía la clase pasada, es muy importante el impresionismo porque es tomado como el primer movimiento moderno, porque es una renovación tanto técnica, porque tiene que laburar rápido para captar un modelo que no está quieto, enfocado y quieto solo, esperando que lo retraten, como decía la compañera ahí, que el famoso modelo vivo, pero quieto, sino que ellos estaban buscando el modelo vivo, pero vivo de verdad. Representar la vitalidad. Para representar esa vitalidad había que trabajar rápido. Por eso ustedes ven que los impresionistas siempre tienen esa pincelada cortita. Y lo que yo quería marcar también, que ya lo vimos la otra vez, ahora estamos viendo Degas. Él, donde hacía foco, eran las bailarinas, que lo vimos la otra vez, y justamente el enfoque no era la centralidad de la pintura, sino buscar focos diferentes, donde yo estaría viendo, yo sería un espectador como si pasara así, yo viera una imagen y sigo caminando, o como si sacara una foto, porque justamente estaban guerreando con el tema de la fotografía. Había aparecido la fotografía y ellos trataban de capturar también la escena y la vitalidad rápido, como si estuviera pasando por ahí, como hacía la foto. Yo aquí traje esta imagen, me pareció súper interesante justamente porque está visto desde abajo, es una mirada desde abajo, es una perspectiva muy rara que inaugura, el impresionismo inaugura esto, porque como ya les había dicho online, en las otras clases, nosotros siempre teníamos, desde el Renacimiento, siempre teníamos una composición que era la correcta, que el Renacimiento, y esto se vincula un poco con lo que decía Eduardo recién, la mirada del Renacimiento todavía es la que prevalece en nosotros. Pasaron las vanguardias, todas las vanguardias del siglo XX, quisieron desterrar esa mirada del Renacimiento, que ¿cuál es? Es una composición clara, donde yo veo que está todo ordenado, lo que está en el centro es lo más importante, lo que está alrededor es lo que acompaña, pero yo tengo que saber sí o sí, como en la publicidad, rápidamente lo que es lo importante. El Renacimiento trabajaba así. Y luego, luego fue, una vez que el Renacimiento se aparta de la demanda de la Iglesia de a poco, los movimientos que vinieron después fueron demandados también, o sea, los espectadores, que eran la clase burguesa, que eran los que compraban, también querían la claridad. Esta clase de comerciantes, básicamente, no querían dar con cosas raras. Quería una composición clara y quería que se entienda que en el retrato el que está soy yo y esta es mi familia y quién es el importante en el retrato, quiénes son los importantes alrededor de una mesa. Bueno, siempre la clase burguesa fue la que necesitó la claridad y viene también de los empleos y de la forma de vida, lo lógico, lo racional, nada que tenga que ver, digamos, con lo calculado y con lo que se pueda entender, que no me sorprenda nada. En el arte ellos también querían eso.
el impresionismo empieza a romper con esta claridad de la composición y empieza a buscar enfoques rarísimos. Y ya les digo, también batallando un poco con la aparición de la fotografía. Miren, ven, yo por ahí te voy a pedir, Eduardo, si lo pasás vos, porque si no paso por delante de la pantalla. Ven, este dibujo está hecho bien rápido y es un fragmento, cosa extrañísima, digamos, ellos son los que empezaron a trabajar eso. El fragmento y tiene que ser una aguada y una pincelada y un gesto rápido del dibujo. Esto es lo mismo. A ver, pero volvé un cachito, un segundito. Fíjense que nosotros reconocemos lo que es, pero para hacer esto, perdón, hay que ser muy buen dibujante para trabajar tan rápido. Claro, y que que el espectador se dé cuenta que es también. Y hay luz y hay sombra hecho también. Todo a mano alzada. Así. Este es otro dibujo, también esto de Degas. Este dibujo, bueno, este señor se llama así. Creo, me parece, que era uno de los coreógrafos, me parece. Este dibujo me gustó porque tiene un acabado casi perfecto, el personaje entero, pero están los estudios atrás. Entonces, todo esto, ellos no lo evitaban, no evitaban que se vea el trazo que está debajo, sino que estaba todo hecho en base a... Y el señor no está de frente aparte, está todo hecho en base a la espontaneidad, eso es lo que buscaban. Es un momento, un instante, así, tal cual. Bueno, aquí es donde más se ve, las bailarinas creo que las bailarinas de los caballos son los más conocidos, y también acá vemos una composición de un fragmento, digamos. El cerebro después lo que hace es recomponer todo lo que pasaría de este lado, o sea, de este lado seguiría el cuerpo de la mujer. Lo que hace el artista es hacernos entender que él ya no está componiendo, sino que está representando la vitalidad del modelo en pleno movimiento. Sí. Esto es muy interesante porque ni siquiera es lo que yo le decía recién, nosotros recomponemos que esto es un caballo, porque nosotros sabemos. Y ustedes saben que uno ve lo que sabe, lo que uno no sabe, no lo ve. Por eso es importante, antes de hacer un viaje, por ejemplo, si ustedes viajan, espero que vean mucho, estudiar antes de ir, porque si no, pasan por al lado un montón de cosas importantísimas que a lo mejor no le dan bolilla porque no la conocen. Entonces, uno ve lo que conoce, siempre. Y en este caso, bueno, nosotros rearmamos, y es también una instantánea, sería. ¿Qué dibujo y acuarela? Sí. Esto es pastel y tinta. Ah. El otro es sanguíneo. Entre bambalinas, siempre estamos fines del XIX, y esta placa la traje también porque es una perspectiva que no es muy habitual, digamos, es una perspectiva lateral, porque el punto de fuga quedaría, nosotros tenemos que ver siempre si hay alguna construcción que el punto nos ayuda a ver dónde está el punto de fuga. Si nosotros seguimos, claro, seguimos el piso así, el punto de fuga está por allá. Entonces, punto de fuga lateral, pero aparte de eso, punto de fuga lateral hay, digamos, no es una complejidad. ¿Cómo está confeccionado? Este personaje no nos mira, este no nos mira, cada cual está en su actividad, digamos. Sí. Acá está pisado por
pero no encontré otro. Por la palabra. Tres jinetes, bueno, esto es un pastel, 1900, y también es un pastel hecho, si se dan cuenta, rápido, rapidísimo. Lo de atrás está sugerido, inclusive. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. Acá, en las placas que pasó Laura, vemos la burguesía. Primero el cabaret, porque eran las piernas de una bailarina, después la coreografía de Moulin Rouge o de otro cabaret, después las bailarinas, que era justamente lo que estaba, y el deporte preferido de la burguesía, porque era un deporte de juego, de azar, las carreras de caballo, que movían más que los casinos, que también aparece en esta época. Es decir, está reflejando lo que vos, sin que nos pusiéramos de acuerdo, lo que yo hablé, vos lo pusiste en imagen. Sí, que no queda otra, digo. ¿Pasó? Sí. Ay, Muy cerca de ellos, que era su gran amigo, era el señor Rodin. Era muy amigo de los impresionistas y de hecho él tiene un grave problema con este señor Balzac, el escritor, porque Balzac, bueno, estando en plena fama en ese momento, le carga a Rodin, en ese momento también un escultor muy reconocido, bueno, hacemos una escultura, digamos, retratame, que quiero quedar para la posteridad, hecho por vos. Entonces, Rodin va a la casa de Balzac un montón de veces. Toma boceto, lo hace poner así, asá, lo mira de lejos, tanto que ya la mujer se había como cansado de que vaya tanto. Bueno, parecía que iba a ser espectacular. Entonces, cuando van digamos, la gente que estaba alrededor de Balzac, que eran sus secretarios, digamos, Rodin le dice, bueno, vengan a ver la escultura, ya está terminada. Entonces, cuando van los tipos, ven la escultura, y la escultura era como era Balzac, que era un señor que tenía un vientre muy abultado y tenía, digamos, no era muy proporcionado. Claro, lo había copiado igual, era re buen dibujante y lo hizo como era. Y era mayor además. Y era mayor. Entonces, bueno.